has preguntado qué pasaría si de la noche a la mañana pierdes tu trabajo? De pronto es algo que atormenta a muchos, pero prefieren no pensarlo, porque si no lo piensan, no llegan a la realidad y es que no sabrían qué hacer. Soy Carolina Hernández de Claro con Caro y en este video te voy a explicar cómo crear un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? La palabra emergencia inmediatamente nos pone en modo alerta y simplemente lo deberíamos de ver como un colchón, algo que amortigua. Más que fondo de emergencia, a mí me gustaría que la gente lo viera como una colchoneta. ¿A dónde caigo si cayera? Nos olvidamos que toda situación es más llevadera cuando no tienes que preocuparte de la parte económica, pero todos somos conscientes cuando analizamos eso de que así lo es. Así que ¿por qué no planeamos para que si tenemos una situación inesperada, poder llegar y como se dice coloquialmente, es caer parados? Entonces, ¿cómo crear ese fondo? ¿Cómo crear ese colchón? Debes de tener muy presente cuáles son tus necesidades, eso es número uno. Y si tú has escuchado mis videos, debes de saber que todos tenemos un número el cual es con el que vivimos nuestro día a día. Para tú poder decir que tienes un colchón de emergencia, debes de poder decir que ese número está cubierto por cierta cantidad de meses. Te lo explico mejor. Si tú has llegado a la conclusión que tus gastos mensuales para cubrir tus necesidades es de $1,000 y tienes $1,000 ahorrados para este fondo de emergencia, quiere decir que tú puedes vivir sin trabajar un mes. Si tienes 5,000, quiere decir que puedes vivir 5 meses. Y si tienes 500, quiere decir que puedes vivir medio mes. Si no tienes nada, no tienes ningún tipo de colchón. Entonces, ¿cómo empezar a construir ese colchón? ¿Por qué es importante? Porque cuando tú empiezas a vivir, y como concepto lo explico mucho, en vivir por adelantado, que es no vivir con cuentas vencidas pagándolas con los que produzco hoy, sino yo adelantarme y poder vivir con lo que produzco hoy para las cuentas del mañana, también tú puedes poco a poco llegar a ese mismo sistema en donde tú puedes decir cuántos meses, después cuántos años, tú en teoría puedes parar de trabajar y tienes el dinero para vivir. Cuando yo hablo de la planeación de la vejez, eso es lo que yo hago, yo personalmente. Esto no es que está en los libros financieros. Yo pienso cuántos años en cierta cantidad de valor mensual tengo para vivir sin trabajar. Para mí eso es retirarse. Para mí es poder decir que si vivo hasta los 90 o 100 años, que casi siempre es mi cálculo, ojalá que podamos durar todos esos años, yo saber que no tengo que trabajar, que mis gastos están cubiertos. Lógicamente hay cosas inesperadas, pero entonces, bueno, volvamos al hecho de ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? Es lo mismo que pasa si un ingreso que entra a mi hogar deja de entrar, ya sea por muerte de otra persona o ya sea por divorcios o cosas así. Entonces, podemos empezar a crear un porcentaje mensual, lo que tú consideres cómodo, y cuando me refiero cómodo es si esto te molesta y te incomoda y tú dices quiero tener ese colchón de 3 meses lo antes posible, pues apriétate bastante. Si otra persona dice no, pues tengo seguridad laboral, que en realidad nadie la tiene, pero si por cualquier motivo sientes eso y lo puedes hacer más despacio, darle más despacio, no hay reglas. Eso sí, lo antes posible, mejor. Entonces empieza a destinar, gracias a ese número que sabes que es tus gastos mensuales, un porcentaje en tu línea de presupuesto para empezar a crear ese colchón. Y ponte metas de tiempo. Quiero poder llegar a no trabajar una semana y no tener preocupaciones. Después 2 semanas, después 3, después 1 mes, después 2 meses. Y en el mundo ideal debemos de tener 6 meses de colchón de emergencia. ¿Dónde guardamos ese ahorro? Bueno, aquí es donde está la diferencia de cómo presupuestar. Una línea de un ahorro de emergencia en un presupuesto no debería estar en inversiones.
Y cuando uno es inversionista y cuando uno es inquieto con el dinero, hay veces puedes entrar en eso de, ay, pero ¿qué me va a pasar? No me va a pasar nada y si puedo poner ese dinero a producir, ¿por qué no ponerlo a producir? En el mundo ideal, un fondo de emergencia es aquel fondo en el que tú puedes tener acceso líquido inmediatamente. ¿Yo qué hago? Para mí, en esos fondos de emergencia, como lo que me interesa es poder tener acceso inmediato, ahí es cuando un CDT es bueno si tú tienes bien analizado cuáles son las consecuencias de sacar por adelantado el CDT. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Una cuenta de cheques o de ahorro que no me produce nada? ¿O un CDT que de pronto me penaliza la ganancia, pero no el monto principal? Entonces, la respuesta es un CDT. ¿Por qué? Porque el dinero siempre va a estar intacto. Lo que me van a penalizar si lo saco antes es el interés que estaba ganando. Pero como no me iba a producir de todas formas ningún interés en la cuenta de cheques o de ahorros, pues en ese caso lo meto en un CDT. Pero si yo voy al banco y dependiendo del país en el que estés, tú lo pones en el CDT y por haberlo sacado antes del término, fuera de que no te dan ganancias, te van a penalizar en tu principal, lógicamente no lo metas en un CDT. Entonces es cuestión de investigar, de analizar dónde tengo acceso inmediato, dónde lo tengo líquido y seguro, pero que si me la puedo jugar a que si todo sale bien y no tengo imprevistos, que me haya generado un buen retorno. ¿Qué debe salir del fondo de emergencias y qué no? Todos creemos que algo inesperado es una emergencia. Si yo tengo un carro chatarra y el carro se daña y debo de pagar una reparación, eso no sale del fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque es que si tú tienes un carro chatarra, tú debes planear para todos los gastos que ese carro te va a traer. Entonces, si tengo un carro nuevo que no debería tener problemas y de la noche a la mañana se me daña, eso sí sale del fondo de emergencia. Si ven la diferencia, como muchas veces queremos justificar gastos del área en que no son. Si tú eres consciente y tú dices, el mejor carro que puedo tener es esta chatarrita que desafortunadamente cada rato se le daña, le tengo que cambiar la batería y le tengo que cambiar la transmisión. Entonces, si no estás planeando para una transmisión nueva o para una batería cada 2 meses porque el alternador no le funciona, yo no sé de mecánica, pero porque el alternador no le funciona. Si no lo estás haciendo así, quiere decir que es un gasto que no estás planeando y presupuestando. Entonces, por eso no sale del fondo de emergencias. Pero si tienes un carro que debería de estar funcionando a la maravilla, en donde no había nada, y de repente se le dañó algo, pasaste por un hueco y se le cayó el motor, eso sí es una emergencia. En el mundo ideal tenemos diferentes fondos. El fondo de emergencia de cosas inesperadas, el fondo de emergencia de salud, el fondo de emergencia si no tuviera trabajo. Es muy difícil, hay veces si ni siquiera tenemos un solo fondo, ¿cómo pensar en tener varios? Pero sí, yo puedo empezar a decir, bueno, a ver, estoy envejeciendo, los exámenes de sangre no me han salido tan bien últimamente, voy a empezar a crear un fondo de salud, pero si tienes 20 años y estás súper bien de salud, ¿para qué crearlo? Y más bien crea un fondo de emergencias para el carro, o sea, es mirar en qué situación, en qué posición de la vida estás y empezar a crear esos fondos de acuerdo a ello. Uno de los pilares más sólidos de una estabilidad financiera es crear fondos, crear escenarios hipotéticos en donde podemos tener emergencias económicas y que si estamos preparados con un buen presupuesto que no nos tomen por sorpresa. Tú eres el dueño de tus finanzas, solo tú sabes cuáles son tus gastos mensuales, solo tú sabes qué pasaría si no tuvieras un trabajo, si tuvieras cierta eventualidad. Así que hay cosas que de pronto no te aplican de lo que estoy diciendo y dices, no, pero es que mi papá es médico, entonces si yo me enfermo, él va a pagar todo. Listo, pero no todo el mundo cuenta con eso. Entonces, tú eres el dueño de tu vida y solo tú sabes tu caso en particular. Por eso, prepárate, organiza y mantén ese presupuesto siempre con lápiz y papel. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like. Eso es una forma de apoyar y de mantener esta vibración económica y de prosperidad para todos. Muchas gracias.